Muy buenas noches con todos, bienvenidos a una sesión más de estos End-to-End Talks. Agradecemos infinitamente a la Escuela de Negocios Digital por ponernos hoy en día como moderadores y ponentes al mismo tiempo para este conversatorio que vamos a tener. Es una modalidad distinta a las charlas informativas. Sin embargo, hoy día vamos a tocar un tema muy interesante que está relacionado pues con un libro de Cristina Quiñones, titulado Estrategias con Calle. Justamente tenemos la participación de Paul Suárez, quien es actual Commercial Manager de B4Q Consulting Group, quien nos va a comentar un poco de qué se trata este libro y cómo todos nosotros lo podemos aplicar tanto en nuestra vida personal como a nivel profesional y también empresarial. Muy buenas noches, Paul, bienvenido. Buenas noches, Miguel. Buenas noches a todos. Muchísimas gracias por estar presentes. El día de hoy, pues como bien lo dice Miguel, vamos a estrenar un espacio distinto, un poco saliéndonos del formato pues regular de los webinars donde se impartía, si bien es cierto, pues mucho conocimiento de valor. El día de hoy vamos a hacer una especie pues de recapitulación y también pues empezarnos a plantearnos ciertas preguntas pues en torno a este hermoso libro que en realidad pues lo recomiendo muchísimo. Se titula Estrategias con Calle. Es más, lo tengo acá a mi lado, así que voy a empezar en primer lugar pues por agradecer a Cristina Quiñones. El día de hoy por circunstancias de la vida, pues solamente iba a ser un conversatorio, pero el devenir de las cosas nos permitieron tener una comunicación breve con ella y quizás pues lleguemos a un buen término y podamos pues tener un webinar para satisfacción de toda la concurrencia. Ok, sin más preámbulo, me gustaría pues comenzar un poco presentando a la concurrencia, pues, ¿quién es Cristina Quiñones? Cristina Quiñones tiene un MBA, es psicóloga del consumo y se designa, se cataloga, pues, Insider, es CEO y fundadora de Consumer Thread, que tiene, pues, entre sus principales clientes a diferentes empresas muy relevantes del sector. Estamos hablando de Mi Banco, Nestlé, Industria San Miguel, América Televisión, Grupo Gloria, Belcor, universidades, bancos, en diferentes industrias, pues ella tiene un magíster en Administración Estratégica de Empresas por la Pontificia Universidad Católica del Perú y es MBA, tiene un MBA
Business Administration por el Maastricht School of Management de los Países Bajos, ¿no? Ella es licenciada de Psicología Social de la misma universidad, de la Pontificia Universidad Católica del Perú, y es especialista, pues, en ciencias publicitarias del Instituto Peruano de Publicidad, ¿no? Podría continuar con muchísima de su biografía, pero, bueno, quedaríamos corto en el tiempo, ¿no? Y vamos a pasar directamente, pues, a lo que implica este libro, y finalmente, el día de hoy, debido al tiempo, al cortísimo tiempo, pues, del que vamos a disponer, vamos a empezar, pues, por la parte 1 de este interesante libro, ¿no? En el cual se habla un poco de estas estrategias que nosotros, no solamente, pues, como estrategas de nuestras propias empresas, sino también, pues, estrategas de las empresas en las cuales trabajamos, necesitamos empezar a conocer para, de alguna manera, empezar a hablar de la transformación, esta ansiada transformación, no solamente digital, que es el común denominador que actualmente escuchamos, sino ir un poco más allá, ¿no? Un poco hacia los orígenes de una transformación de personas, es decir, una transformación cultural. Y ahí, pues, viene... en realidad no es posible hablar de una verdadera transformación de una compañía sin antes detenernos, pues, a trabajar fuertemente en potenciar el pensamiento estratégico de las personas. Si no trabajamos y cultivamos este pensamiento estratégico, este pensamiento también de pertenencia sobre la estrategia de una determinada empresa, un determinado negocio, o incluso una aplicación, pues, en nuestra propia vida, definitivamente no podemos hablar de un siguiente paso, ¿no? De una transformación ya estructural y también, pues, una transformación digital, como hoy en día muchísimas empresas hablan y mencionan, ¿no? Y ahí, pues, me detengo ya, y como les decíamos, este espacio no solamente va a ser un monólogo, sino lo que queremos es un poco abrir la discusión, abrir los comentarios, que la concurrencia, pues, participe, en caso tenga duda, quiera plantear alguna interrogante, de repente podamos hacerla llegar, pues, a Cristina, y ella nos pueda absolver de alguna manera desde su amplia experiencia. Tiene más de 20 años trabajando estos temas. Entonces, este es un espacio muy, muy bueno, una plataforma muy interesante que End2End Escuela de Negocios Digital nos brinda, ¿no? Entonces, para ya abrir la discusión, el apetito, pues, me gustaría preguntarte, pues, Miguel, ¿no? Desde tu experiencia, ¿cuál sería el camino inicial para que una empresa pueda empezar a hablar de transformación, ¿no? Bueno, sí, como bien lo dices, la transformación cultural y también la transformación digital involucra definitivamente un alto grado de involucramiento, valga la redundancia, de la alta dirección, ¿no? Primero tenemos que estar alineados un poco, pues, con la misión y la visión a nivel corporativo. Por ejemplo, te cuento un poco en mi experiencia profesional en empresas transnacionales y también en otros países. Hemos tenido que vencer barreras, obstáculos en el camino, y estas barreras, obstáculos están un poco alineados también con el mindset de los colaboradores, ¿no? Hoy en día, pues, tenemos en las organizaciones un mix, un abanico de colaboradores, algunos que pertenecen a distintas generaciones. Tenemos, por ejemplo, por un lado a los baby boomers, por otro lado a la generación Y, a la generación Z. Hoy en día los más conocidos centennials se están sumando con mayor agresividad al mundo laboral. Y bueno, una empresa, pues, tiene que estar en condiciones de poder generar valor desde el punto de vista de la transformación cultural y transformación digital, ¿no? Cuando hablamos en principio de una transformación cultural, tenemos, pues, que tener en cuenta de que la organización en la cual estamos tiene que estar inmersa bajo ciertos valores culturales que nos van a llevar a posicionarnos y a generar una ventaja competitiva frente a la competencia, ¿no? Es imposible hoy en día hablar, pues, de transformación cultural o transformación digital inclusive si es que no se existe de por medio un training y un coaching a todos los colaboradores en conjunto con el equipo, por ejemplo, de personas o recursos humanos, ¿no? Muchas veces se designa a un champion para que sea el encargado de generar esa transformación cultural, el encargado de poder generar ese cambio en el mindset de los colaboradores. Y a veces ese trabajo, pues, se convierte en una mochila pesada para un área en particular o inclusive para una sola persona, ¿no? Debemos entender de que la transformación cultural
hoy en día abre las puertas a que todas las áreas apunten hacia una nueva mirada, hacia un nuevo foco. El foco de cambiar el mindset, el foco de... Tampoco se consigue de hoy a la mañana. Toma un camino por lo general sustancioso en el tiempo, toma por lo general vencer muchos mindsets, muchas barreras en el camino, y es muy importante acá pues tener algunas y desarrollar en los colaboradores algunos skills, desarrollar algunas habilidades también para que ellos puedan pues estar al frente y sobre todo adaptarse a estos nuevos cambios que devienen de una transformación cultural, ¿no? En Scotiabank y en otras empresas, pues lo que hemos venido haciendo justamente es empezar a inclusive hacer un piloto de transformación. Primero, no sin antes tener en claro hacia dónde queremos ir, cuál va a ser la visión corporativa que tiene que estar definitivamente, como digo, alineado con las nuevas expectativas, no solamente de área, sino de una expectativa a nivel de unidad de negocio. Entonces, a nivel pues corporativo tenemos que primero entender cuál es el mensaje de la alta dirección y ver si efectivamente tenemos a las personas adecuadas para empezar desde ya con el kick-off de esa transformación cultural, o hay que hacer un paso intermedio que es justamente poder desarrollar algunos skills, empezar a desarrollar nuevas prácticas, empezar a desarrollar nuevos conocimientos en las personas, empezar, como dicen muchos, a hacer que la gente piense fuera de la caja, cambiar ese mindset tradicional a un mindset disruptivo, ¿no? Efectivamente, Miguel. Y concordarás pues conmigo que acá juega un papel muy fundamental pues la motivación, ¿no? Si no, no podemos hablar de una transformación o de un compromiso genuino si no estamos hablando pues de tener a trabajadores, a los líderes y también pues a la alta gerencia súper motivada con esta transformación, porque finalmente una transformación puede también catalogarse pues como positiva o negativa. Entonces, pues, a lo largo del libro, Cristina nos habla muchísimo de la motivación, ¿no? Y busca, en realidad, a través, pues, de su libro, Estrategias con Calle, motivarnos, hacer nosotros los lectores, pues, los transformadores de las organizaciones y toma, en realidad, como base la iniciativa. La idea de este espacio, como les comentábamos, pues en realidad no es hacer un análisis profundo del libro, sino principalmente nuestro objetivo es animarlos, animar a toda la concurrencia, a todo el público, pues a que se anime a coger este libro, a poder revisarlo, a poder indagar, a poder plantearse también los interrogantes y muchos de los ejemplos didácticos que Cristina nos plantea a lo largo del libro, ¿no? Además, pues, en el capítulo 1 también hace y cito textualmente, pues, una frase que hace alusión en realidad a su primer libro, que también lo recomiendo muchísimo, se llama Desnudando la mente del consumidor. Pues ella menciona lo siguiente: los clientes compran por atributos, regresan por beneficios, pero se quedan contigo por sus valores, por los valores que la marca en realidad tiene y que muestra y que finalmente pues fideliza y convierte a estos consumidores en clientes pues embajadores de la marca, ¿no? Estamos hablando de muchísimos negocios y muchísimas empresas que están cambiando este mindset, como bien lo decía Miguel, pues de no solamente realizar un proceso de transaccional, sino también es con el poder llegar hacia conocer cuáles son estos temores, cuáles son estos gatilladores que los consumidores finalmente pues tienen al momento de realizar la compra. Estamos hablando que los insights, en realidad, estos insights que nosotros podemos recoger del proceso de relacionamiento con nuestros clientes y también, no solamente con los clientes externos, sino también pues con los colaboradores, de cómo es esta esencia de nuestro producto o servicio de cara al proceso de venta, ¿no? Entonces, estos insights no sirven de nada en realidad si no generan una acción.
esta acción finalmente se va a convertir en un proceso de venta, en una experiencia satisfactoria para los clientes y finalmente pues en una preservación de la marca y sobre todo llegar a tener una alta reputación en la sociedad como marca principalmente, ¿no? Entonces acá lo que importa muchísimo, como bien les decía, pues es que la percepción es más que la realidad. Como bien lo dice pues Cristina, es una regla fundamental del marketing, ¿no? No solamente importa pues que una marca sea, una empresa sea muy grande, sea muy sólida, tenga grandes espaldas financieras, sino también importa muchísimo cuál es la percepción que mi cliente final o mi potencial cliente tenga sobre mi marca, ¿no? Muchísimas veces, y sobre todo en el libro hace unos ejemplos extraordinarios de, por ejemplo, ¿no? Hay ciertas marcas que son ya están muy consolidadas en el mercado, por poner un ejemplo, ¿no? El sector banca, por ejemplo, ¿no? Hay muchos bancos que en realidad son muy sólidos a nivel mundial, son empresas pues de grandes capitales, etcétera, etcétera, y quizás pues internamente los colaboradores piensan que su marca es muy sólida, tiene alta reputación, etcétera, pero quizás ya cuando tú vas a preguntar pues finalmente a los clientes o finalmente haces un trabajo de campo, ¿no? Porque muchísimas veces pues pasa, y esto también lo detalla muy acertadamente Cristina, es que cuando uno hace un focus group o cuando hace una investigación de campo, muchas veces recoge cosas que en realidad nosotros también las podemos sentir o percibir de alguna manera porque finalmente como personas pues también somos consumidores o clientes potenciales. Por ejemplo, ¿no? El preguntar cuál es el precio, te parece caro, no te parece caro, etcétera. Son respuestas ya prácticamente preconcebidas por las personas, ¿no? Pero finalmente, si uno hace un trabajo de campo, recoge los insights y también a lo largo de esta charla también vamos a dar un regalo muy especial que en el libro pues lo brinda Cristina Quiñones, que es acerca de cómo poder recoger estos insights de cambio en un determinado público objetivo. Entonces ella también ahí lo que habla pues es que si tú vendes A, la gente compra B, es decir, que estos insights no son fáciles de reconocer a simple vista, ¿no? Cuando tú te enfrentas a un público distinto, un nuevo mercado, por ejemplo, por poner un ejemplo, pues ella habla de un mercado tradicional puneño, por ejemplo, ¿no? Y una empresa pues inmobiliaria desea realizar un proyecto inmobiliario en Juliaca precisamente, y ella menciona pues que cuando tú te vas a hablar con el ingeniero, con el arquitecto, pues que en algunos casos son limeños, no conocen Puno, Juliaca, etcétera. Cuando tú haces un trabajo de gabinete, siempre te quedas pues en la percepción de que las personas quieren facilidad, quieren lo básico, ¿no? Un ascensor, quieren espacios pues amplios, espacios compartidos amplios, etcétera, etcétera, etcétera. Pero cuando finalmente pues llegas a hacer un plan piloto de tu proyecto inmobiliario, te das cuenta finalmente pues que en realidad las personas no es eso lo que necesitan o no es eso lo que requieren. Porque finalmente al salir a campo te das cuenta que la idiosincrasia por región, por departamento es distinta. Estamos hablando, por ejemplo, de Juliaca. Si alguien ha tenido el privilegio de ir a Juliaca, una zona de nuestro país muy bonita, en realidad pues es una zona muy comercial, ¿no? Vemos grandes flujos comerciales en esta ciudad y habida cuenta pues las personas lo que necesitan y lo que se recogió finalmente pues del estudio que realiza Cristina con su equipo en Consumer Threat es que ellos lo que necesitan pues es empoderamiento, ¿no? Como son personas comerciantes necesitan espacios grandes, ¿no? Y si les estás hablando pues de departamentos de 60, 54 metros cuadrados, pues evidentemente este proyecto está condenado al fracaso. Entonces cosas como eso, ejemplos como estos pues que finalmente a simple vista o desde gabinete, desde hacer un trabajo de gabinete, muchas veces terminan en un fracaso rotundo. Entonces acá en esta parte pues me gustaría que Miguel
nos pueda comentar un poco, ¿no? En realidad, cómo hace, pues, estas empresas de banca para un poco recoger estos insights necesarios como primer insumo, como materia prima, pues, para poder diseñar productos y servicios acorde con las necesidades que finalmente, pues, el público necesita, ¿no? Sí, bueno, mira, Paul, un poco te comento, en el sector banca, nosotros venimos utilizando un poco lo que es el tema de la inteligencia comercial y también mucho el hunting comercial, ¿no? Entenderás pues que hoy en día utilizar no solamente los mecanismos tradicionales para poder capturar clientes, sino también aliarnos de tecnología y un poco del Internet de las cosas, así como de inteligencia artificial, nos ayuda mucho para poder acelerar un poco los procesos del hunting comercial y también, lógicamente, para poder ser más eficientes en ello, ¿no? No solamente en la banca, sino también, por ejemplo, en el sector retail, ¿no? Nosotros tenemos ya montados pues distintos stages en este proceso de hunting donde necesitamos comprender y entender cuál es el perfil de nuestro cliente. Por ejemplo, uno cuando ingresa a la página web de un determinado banco y quiere justamente obtener una cuenta free, bueno, lógicamente nosotros vamos ya relevando cierta información que adquiere aún más importancia cuando empezamos a analizar esa información. Y detrás de esto podemos sumergirnos mucho más pues, en el tema del Big Data, en el tema de la analítica de datos, porque lógicamente juega también un aliado estratégico para poder conseguir tal fin. No olvidemos pues que detrás de todo el background y todo este procesamiento de datos, pues existe una gran cantidad y un gran volumen y una gran variedad de datos. Entonces, hoy en día necesitamos ser ágiles y competitivos en este procesamiento. No de nada me sirve a mí entender, por ejemplo, el perfil de compra de un cliente que entró hace 20 días. Los desfases en el tiempo son fundamentales también para tomar acciones concretas en el menor tiempo posible. Lo mismo sucede en el retail, lo mismo sucede en otros sectores de consumo masivo, por ejemplo, donde cuando uno entra a comprar algún producto bajo la modalidad hoy en día pues de delivery, ¿no? Que dicho sea de paso se ha convertido en un canal y un modelo de negocio más adaptativo a las circunstancias que estamos viviendo, pues esto involucra de que ya empezamos a levantar esa data, inclusive desde el momento en que un cliente entra, por ejemplo, a la página web, nosotros ya levantamos esa información. Desde el momento en que empieza a navegar en el catálogo de productos, nosotros vamos viendo qué productos son los que el cliente va dando clic, va escogiendo, y en base a toda esta información podemos ya levantar y bosquejar qué tipo de cliente es. En función a su ticket promedio de compra, lo mismo. En función al horario de compra, lo mismo. En función al sexo del cliente, igual. Entonces, todos estos insights que participan lógicamente de la cadena y del proceso de compra, pues son levantados y también son analizados de una manera meticulosa, ¿no? Tenemos que en realidad poder decir, por ejemplo, el señor Hernán Moscoso es un cliente del tipo A con una capacidad de pago tipo B que suele comprar un producto tipo C. Entonces tenemos que llegar inclusive a modelar escenarios, a utilizar un poco la herramienta matemática y estadística para poder justamente hacer algunas promociones, por ejemplo, meterle un poco ahí el tema del branding, meterle el tema del pricing. Entonces, hay varias variables que van conjugando en un gran resultado y producto final, que es justamente incrementar, como no, el market share y poder fidelizar a todos nuestros clientes, ¿no? Así es, Miguel. En realidad, pues, en estrategias con calle, todo lo que mencionas está basado fundamentalmente en el pensamiento estratégico. Y este pensamiento estratégico, pues, parte necesariamente del líder, de la persona estratega, valga la redundancia, que necesita estructurar en base a lo que acá es muy importante, pues, y lo menciona a lo largo del libro, los insights for the brain. Es decir, pues, estos insights que están en nuestro subconsciente que en realidad muchas veces no nos damos cuenta y estos son tendencias o comportamientos que nosotros como consumidores finalmente tenemos y que de alguna manera pues se hacen visibles en el momento del proceso de compra, ¿no? Muchas veces un producto no es caro, sino pues es que no está preparado para cierto target o está preparado para cierto target específicamente.
Entonces, en eso, lo que hace en el capítulo 2, Cristina, muy acertadamente, es hacernos una recopilación de mucha bibliografía, que a lo largo del tiempo, pues muchos, inclusive premios Nobel como Daniel Kahneman, nos habla sobre estos insights y cómo nos permite a nosotros, pues, al saber, al tener herramientas de descubrimiento, para poder evidenciar estos insights en diferentes sectores. Estamos hablando pues que esta estrategia es transversal a los sectores. Podemos hablar del sector hidrocarburos, energía, banca, retail, etcétera. En todos los sectores se da la misma tendencia porque finalmente esto está basado en personas, mis amigos. Entonces acá me permito un poco también poder recomendar a la digna concurrencia, pues, un bonito podcast que ya hace unos meses vengo escuchando y que es muy, muy interesante. Se llama The Behavioral Podcast. Es un espacio del Instituto Mexicano de Economía del Comportamiento, en los cuales pues hablan sobre conceptos, libros, autores que se basan principalmente en este concepto y en esta tendencia o en esta línea también de analizar y explicar el comportamiento en base a la economía, ¿no? Y es lo que hace también Cristina a lo largo del capítulo 2, pues nos hace una recopilación de muchos autores que trabajan y han trabajado con gran éxito este gran concepto, ¿no? Acá otro libro que también les recomiendo con mucho éxito en realidad, porque está escrito por un premio Nobel, Richard Taylor, pues, que se llama Nudge, ¿no? Improving Decisions About Health, Wealth and Happiness, en el cual, pues, cuando nosotros empezamos a traducir qué es Nudge, ¿no? Nudge viene referido a estos empujoncitos que el mismo comportamiento brinda hacia ciertas decisiones que nosotros como seres humanos tomamos en la vida, ¿no? Hay un ejemplo interesante en este libro, Nudge, pues que habla de cuál es la estrategia en los retails, por ejemplo, y es muy conocida por nosotros, en el cual tú al ingresar a cierto retail, pues al ver algunos productos directamente en tu espectro de visión, tienes más preponderancia de poder comprarlos, o estos productos que están al inicio del pasadizo, pues, donde dice ofertas, etcétera, existe más preponderancia y las estadísticas, pues, no nos dejará mentir que tienes más posibilidad de compra de dichos productos antes, pues, de los que finalmente están en los estantes de los últimos pasadizos, etcétera, ¿no? Entonces, en base, pues, a una estrategia quizás también colorimétrica o también a necesidades, pues, que uno en el comportamiento mismo, que a veces no somos, pues, ajenos, no somos conscientes de ellos, los tenemos y no nos damos cuenta, ¿no? Y acá también me gustaría comentarles acerca de Daniel Kahneman, ¿no? Daniel Kahneman es premio Nobel, en el cual él ganó en realidad pues este premio Nobel por sus trabajos en el comportamiento, ¿no? En la economía del comportamiento, y tiene una charla TED muy, muy interesante en la cual pues abarca muchos temas en realidad a la felicidad, ¿no? La felicidad, este término tan complejo y a la vez pues tan buscado, tan añorado por muchos de nosotros, ¿no? Finalmente, ¿qué es la felicidad para uno o para otro? Y como él bien dice en esta charla, pues depende, ¿no? Depende de a quién le preguntes. Si le preguntas pues a la experiencia, o finalmente le preguntas a la memoria, ¿no? Y acá hace un ejemplo muy, muy bonito. Solamente les voy a contar uno, habida cuenta pues que la intención de este webinar pues es la llamada a la acción, ¿no? Que ustedes también puedan revisar esta información que les estamos brindando, de tal manera que puedan enriquecerse y también puedan difundirlo hacia sus seres queridos o a quien ustedes pues consideren pertinente. En el cual él hace un ejemplo muy interesante, ¿no? Nosotros quizás alguna vez hemos ido a la ópera y hemos disfrutado quizás 1 hora, 40 minutos de una excelentísima pues sesión magistral de ópera, ¿no? En el cual pues las sinfonías
toda la parafernalia que está dispuesta en dicho establecimiento, en dicho espacio, pues magnifica este espectro de felicidad para unos, ¿no? Para los que disfrutan o aman estos espacios, estos eventos, estos espacios de esparcimiento, ¿no? Pero él pone el ejemplo siguiente, ¿no? ¿Qué pasaría si después de esos 40, una hora de disfrute máximo, sucede pues un ruido estruendoso, chirrioso, que finalmente termina haciendo pues que en tu mente se procese una experiencia negativa con respecto pues a todo lo hermoso que fue? Finalmente todo eso hermoso de una hora queda reducido a una mala experiencia por un evento casual o fortuito finalmente, ¿no? Entonces, finalmente, como él dice, pues, ¿a quién le echamos la culpa de la felicidad? Si a la experiencia de todo este proceso que se da en tiempo real, que se da en tiempo presente, o finalmente pues apelamos a la memoria, ¿no? Que esta memoria que a veces pues determina tácitamente o fácticamente qué fue bueno, qué fue malo, qué fue un disfrute total o qué fue una pérdida de tiempo, ¿no? Entonces, en base a eso, pues, también nos permite a nosotros sacar muchísimas conclusiones, ¿no? Y esto lo llevaría y lo extrapolaría, pues, al proceso de compra, quizás, ¿no? A esta experiencia que nosotros como consumidores tenemos y en la cual muchas veces quizás tenemos una mala experiencia, ¿no? Y esta mala experiencia termina siendo o termina pues catapultando la reputación de cierta empresa o de cierta organización después de muchísimo esfuerzo que quizás el área de marketing, el área comercial, el área pues de atención al cliente ha realizado, ¿no? Ha podido realizar quizás su máximo esfuerzo, pero finalmente pues una situación fortuita termina malogrando todo el escenario, toda esta experiencia de compra, ¿no? Todo este journey experience que los clientes finalmente añoramos, ¿no? Y eso también lo podríamos extrapolar a esta situación en la que estamos viviendo, ¿no? Muchos de nosotros, pues, hemos hecho o hemos apelado a las tiendas virtuales, al e-commerce, para poder hacer uso de compras y del proceso, pues, transaccional y finalmente adquirir cierto producto o servicio que nosotros deseásemos. Y acá, y también pues justo en el café empresarial último que tuvimos, lo comentamos, ¿no? El reto que los e-commerce están teniendo en estos momentos. Muchos de los e-commerce no están dando esta propuesta de valor final que están prometiendo a sus clientes finales y finalmente pues este proceso de compra termina siendo opacado o disminuido pues por la falta de entrega en tiempos o quizás pues por la mala atención, el mal servicio y finalmente llega a ser un resultado negativo en desmedro de la compañía, porque finalmente pues pongamos el ejemplo, ¿no? De algunos reclamos en Indecopy, esto termina pues siendo resarcimientos, compensaciones que al final no llega a culminar un proceso o un proceso pues comercial correcto o adecuado. Entonces acá pues lo que comentaríamos un poco de cara a preguntarle a Miguel es ¿tú cómo percibes finalmente pues que esta experiencia de compra puede mitigarse conociendo correctamente qué es lo que el cliente añora o qué es lo que el cliente pues desea finalmente, ¿no? En base a conocer sus temores, sus inquietudes, sus ambiciones, etcétera, etcétera, Miguel. Sí, claro, bueno, antes de responder tu pregunta, pues me gustaría un poco animar al público. Creo que hoy día tenemos algún libro para sortear con el público, Paul, ¿puedes darnos ese anuncio? Hola, Paul. Adelante, Miguel, te escucho. Sí, justo te preguntaba si es que hoy día vas a regalar algún libro al público, un poco para animarlo, ¿no? Bueno, en realidad no estaba preparado en esta etapa, pero quizás, y esto, bueno, lo dejamos ya un poco a end-to-end que
que preste pues esa llamada de atención de que podamos sortear en algún momento uno de estos libros, ¿no? De los cuales finalmente este espacio va a ser partícipe de los conversatorios, ¿no? Exacto, de manera digital, pues, ¿no? Hoy día está un poco complicado hacerlo de manera física. Así es, Bueno, así es. sí, no, yo los invito también a que el público participe, ¿no? Me gustaría también un poco abrir los micrófonos, interactuar con ellos, para saber hasta el momento qué opinan de este libro, si es que les parece llamativo, si es que de repente tienen también alguna interrogante con lo que hemos venido, pues, comentándoles sobre este libro. Y bueno, en relación a la pregunta de Paul, muchas veces, pues, un vendedor vende un producto, ¿no? Valga la redundancia, pero ese producto a veces no está alineado primero con la necesidad del cliente. Entonces, un poco si tú me comentas qué es lo que espera un cliente, bueno, yo como cliente siempre voy a esperar primero que ese producto o servicio pues satisfaga mis necesidades. Una vez que satisface mis necesidades, lógicamente voy a buscar un valor agregado que pueda tener ese producto. Y justamente ahí nace la diferencia en por qué yo voy o compro una marca y no otra, o por qué voy con un cliente y no con otro cliente, ¿no? ¿Por qué, por ejemplo, vamos nosotros al Starbucks? ¿O por qué compramos una marca o una camisa marca quizás Van Heusen o La Martina y no compramos una camisa Pierce, un pantalón Pierce? ¿No? Entonces, este discernimiento y este proceso de discernir justo entre qué alternativa voy va a pasar pues, por muchas variables, ¿no? Hay muchas aristas en el fondo. Una puede ser justamente el precio, puede ser que me compre pues un carro que vale $10,000 y con eso yo satisfago pues mi necesidad de transporte de un punto A a un punto B. O hay gente que de repente no quiere un carro de $10,000, sino quiere pues ya o prioriza algunas otras variables, como por ejemplo el estatus, si quiere comprarse un Lamborghini, un Lexus. Entonces, en realidad depende mucho cuál es esa necesidad del cliente, ¿no? Depende mucho, pues, de qué es lo que yo quiero ahorita para satisfacer mi necesidad. Y justamente alineado con eso, voy a tener que ver qué posibilidades tengo en el mercado. Ah, tengo la posibilidad A, la posibilidad B, la posibilidad C. Y luego de todas estas posibilidades, lógicamente, tendré que evaluar quizás otra variable y poder justamente ir tamizando para poder optar por la decisión de compra final, ¿no? Efectivamente, efectivamente, eso es lo que finalmente, pues, el pensamiento estratégico te brinda, ¿no? Si tú partes desde un pensamiento estratégico basado en estos insights, que finalmente lo vas a tener que recoger de este proceso, que finalmente, como bien lo menciona pues, Miguel, ¿no? El tema de las camisas, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué una determinada persona pues compra una marca o compra otra, ¿no? Quizás estamos hablando de estatus, quizás estamos hablando pues de comodidad, de precio, etcétera, etcétera, ¿no? Finalmente pues a mí como persona que no me gusta utilizar camisas, pero tengo que utilizar camisas, digamos, pues no me importaría muchísimo la marca si finalmente pues es un tema de usabilidad. Pongamos el caso, ¿no? Entonces, pues acá es como bien, como es el punto de partida para que las empresas pues determinen su estrategia en, por poner otro ejemplo, pues el lanzamiento de un nuevo producto, ¿no? Y acá nos podemos ayudar ciertamente pues de la industria 4.0, ¿no? Esta industria que nos permite recoger insights de mercado de manera indirecta. Y ahí me permitiría pues preguntarle a Miguel, él es bastante conocedor de esta industria y cómo es que actualmente pues se utiliza en ciertos sectores, Miguel. Sí, bueno, hoy día la industria 4.0 pues está en boga, ¿no? Justamente es un generador de valor de manera exponencial en todos los sectores, en verdad. He tenido la posibilidad de ver y de desplegar inclusive planes de I 4.0 en la banca, en el sector industrial, en la minería, en el retail también. Básicamente tenemos que entender de que el modelo de negocio y también las formas de trabajo van a cambiar con la I 4.0, ¿no? Lógicamente, pues, esto genera dos vertientes, ¿no? Hoy en día. La primera es entender de que las personas que tenemos en un determinado proceso de la empresa van a tener probablemente que salir o probablemente que hacer otras actividades
y buscarle de repente ahí provecho, ¿no? Y por otro lado tenemos que entender de que las máquinas solas tampoco lo hacen todo. Entonces, ya bien decía aquella frase pues célebre, ¿no? De Kiyosaki, que también lo replicaron en su momento otros autores muy reconocidos a nivel industrial, Taiichi Ohno alguna vez cuando se empezó a gestar toda la filosofía Lean allá en el mundo oriental, pues quizás un trabajo de un hombre bueno puede hacer fácilmente el trabajo de 5 máquinas, pero ninguna máquina va a poder hacer el trabajo de un hombre bueno. Entonces, no confundamos tampoco de que la I 4.0 hoy en día pues puede en realidad reemplazar a todo el capital humano, ¿no? Estamos en una etapa donde a ciertas culturas y a ciertas geografías en el mundo todavía nos cuesta un poco poder aceptar que en realidad va a existir una integración siempre entre hombre y máquina, ¿no? Esa integración entre hombre y máquina pues viene básicamente de aquel pensamiento profundo, cuando se originó inclusive el Lean Manufacturing, donde la máquina de por sí sola no lo puede hacer todo. Vamos a generar eficiencia definitivamente. Vamos a cambiar el mindset de hacer las cosas también. Vamos a generar eficiencia operativa y mayor excelencia operacional también. En minería, por ejemplo, lo que se ha venido haciendo en los últimos años ya es poder tener procesos automatizados, incluir una gestión de alertas, por ejemplo, al momento de la prevención de algún incidente, al momento de procesar en alguna planta minera el mineral, o inclusive en el control automático de la flota de minería, ¿no? Como sabemos, pues en el proceso tradicional esto involucra que los cargadores frontales, que toda la línea amarilla, pues sea operada por un humano. Pero ahora ya se está desplegando básicamente que esta maquinaria opere de manera automatizada, inclusive controlada desde oficina. Puede ser que la mina esté en el sur de Puno por encima de los 4.000 metros sobre el nivel del mar, pero yo desde la oficina en Lima lo puedo estar controlando. Entonces, en la banca lo mismo. En la banca tenemos ya detrás montados sistemas de inteligencia artificial que permiten hacer las labores que las personas hacen. Labores como, por ejemplo, operativas, como puede ser cargar información en el SAP, en algún sistema, en el Oracle, empezar a procesar algún código SQL utilizando lenguaje Python, poder descargar información, poder consolidar, elaborar un reporte en Excel, subirlo al Power BI. Son múltiples las funcionalidades que hoy en día la Ley 4.0 nos está brindando, pero va asociado también con un costo de oportunidad, ¿no? No todas las empresas, pues, están obligadas a utilizarlo. Detrás de esto hay un precio alto que debemos pagar. Tenemos que evaluar justamente cuál va a ser ese payback de mi inversión para poder ver si es que en el corto o mediano plazo yo puedo y aplico para poder implementarlo en mi organización o de repente no me genera valor. Entonces, empieza todo por una fase de diagnóstico de cuánto valor vamos a generar en las organizaciones. Así es, Miguel, y me quedo pues con lo que bien mencionaste, que finalmente pues esto va complementado, ¿no? No solamente podemos hablar de I 4.0 si es que no hablamos de personas pues que dirijan estos esfuerzos, ¿no? Y acá tenemos que hablar finalmente pues de cómo es pensar de manera estratégica, enfocándonos principalmente en los clientes. Actualmente sabemos y es conocido en muchas industrias pues que los clientes están sumamente empoderados. Se habla ahora del prosumidor, ¿no? Finalmente, de estos consumidores son los que van motivando las tendencias, son los que buscan algunos productos sobre otros porque le encuentran distinto valor hacia un cierto servicio u otro, ¿no? Y es acá una tarea muy importante de las empresas, pues, que al reconocer o el poder buscar estos insights, los conviertan y los puedan capitalizar esta materia prima en una generación de valor fundamental. Y acá pues me gustaría compartir algunos ejemplos que Cristina bien atinadamente pues nos presenta en su libro, ¿no? Ella habla de Librerías Gandhi, ¿no? Librerías Gandhi es una empresa mexicana
que se enfrenta a una época pues de lo digital, ¿no? Estamos hablando que muchas personas ciertamente están dejando de leer, están buscando otras opciones y estas opciones pues pasan por un mundo más líquido, ¿no? Esta facilidad, esta inmediatez, el fast living, como se dice, en el cual el leer, tener esta sensación pues de un libro en la mano muchas veces, y las generaciones actuales no la conocen o poco la conocen, ¿no? Y ellos parten principalmente pues su estrategia de reconocer eso, ¿no? Si tú reconoces finalmente que esta tendencia se están dando y a partir de eso haces tuyo esta generación de valor en base pues a esta acción que el Insight te brinda, es pues que hicieron suya a través de la sátira y la ironía el poder reinventarse, ¿no? Conectando con su audiencia, con eventos culturales, como por ejemplo uno de los más famosos, y los invito a buscar pues en sus redes sociales, un evento cultural que se llama Menos Fake y Más Book, que en el cual pues como bien digo, con esta sátira e ironía buscan reenganchar al público que ellos finalmente están buscando, ¿no? Hay muchas personas pues que nos gusta leer en papel y de esa manera nos sentimos más seguros con nuestro libro en mano, etcétera, etcétera. Pero finalmente pues hay personas que ya están buscando ebooks o en algunos casos inclusive audiolibros, ¿no? Como una estrategia pues, bueno, como un producto finalmente pues sustituto de un libro tradicional. Pero esto no deja de quitar la preponderancia que tiene pues una librería, un libro, etcétera, etcétera. Entonces es ahí donde uno como empresa tiene que empezar a reconocer cuáles son estos gatilladores, estos insights, el mirar adentro, como bien lo dice la palabra, que finalmente es una palabra inglesa, es mirar adentro, ¿no? Es mirar qué es lo que el consumidor finalmente quiere, busca en un libro, ¿no? Quizás sea estatus, quizás sea pues el pensar que tú tienes cierto conocimiento sobre otras personas, o finalmente puede ser que el libro te brinde otra sensación, ¿no? Otro espacio. Porque finalmente, digamos, si tú lees en tu tablet, etcétera, estás supeditado muchas veces pues a mucha distracción. Quizás el libro se convierte en un espacio de refugio para muchos. Entonces, esas cosas que quizás uno lo sabe intrínsecamente porque finalmente es un lector, pues tienes que contrastar finalmente en la cancha, ¿no? Eso es lo que nos anima, Cristina, con su libro, pues el dejar los gabinetes. Ahora, bueno, en esta coyuntura en la que nos encontramos, quizás sea muy complicado el poder salir por la situación, pues, de la pandemia, pero eso no quita finalmente pues que estos espacios, ¿no? Estos espacios finalmente se conviertan en estos conversatorios y en este recoger estos insights necesarios pues para buscar una optimización en la experiencia del usuario. Acá también ella hace un ejemplo muy gráfico, que es el Grupo AGE, una empresa peruana pues muy conocida por nosotros. Es más, es una empresa emblemática para nosotros, pues bajo esta filosofía que ellos tienen, ¿no? El pensar en grande. Ellos desafían pues a monstruos de la industria como Coca-Cola, PepsiCo, etcétera, y logran posicionarse como una marca que desafía los estereotipos. Y sobre todo pues empodera a los provincianos, a nosotros, particularmente soy provinciano también, pues el poder creérnosla, ¿no? El poder llegar a la capital, que supuestamente es algo difícil, complicado, y el poder superar y sobre todo superar estas barreras mentales que muchas veces nos ponemos nosotros mismos, ¿no? Y de esa manera, pues esta marca busca en nosotros ser esos embajadores, ¿no? El poder tomar como nuestra la marca y el poder decir, pues yo tomo una bicola porque me siento más peruano, más provinciano que nunca, ¿no? Y de esa manera, pues ese insight que finalmente envalentonan a las personas de provincia, pues es el gatillador del éxito, del rotundo éxito que esta marca tiene, ¿no? Me gustaría pues compartir con ustedes también
una anécdota en torno a esta marca, ¿no? Esta marca emblemática. ¿Quién no ha ido a estas ponencias magistrales, pues, de Miguel Ángel Cornejo, que siempre eran auspiciadas por los hermanos Añaños, ¿no? Por el grupo AGE, esta experiencia única, pues, donde te permitía Miguel Ángel Cornejo, que seguro muchísimos lo recordamos, pues, con gran cariño, en sus charlas magistrales eran lo que buscaba finalmente la marca, ¿no? Y la marca supo capitalizar muchísimo esto, tanto así pues que la marca se convirtió es una marca mundial finalmente, ¿no? Está en muchísimos países con gran éxito, pero siempre preservando desde el inicio, desde sus bases, pues, esta mentalidad que es finalmente el insight, que los permite seguir creciendo como lo hacen hasta el momento. Entonces ya hicimos pues una recapitulación del capítulo 2, ¿no? El capítulo 2 en el que se habla pues del pensamiento estratégico, estos insights del pensamiento que busca pues mirar en la cabeza del consumidor y de esa manera generar valor tanto a la empresa como tal, pero también sobre todo pues generarle valor al cliente, ¿no? Ahora pues podemos pasar inclusive al capítulo 3, donde ya se habla de insights y tendencias, ¿no? Una invitación al cambio y al descubrimiento. Y es acá pues es el trabajo real que el Consumer Insight busca, ¿no? Que en realidad no es un trabajo fácil. Podemos entender pues que esto implica psicología estratégica y muchísima creatividad en realidad, y como bien lo acota Cristina Quiñones en su libro, pues y da muchos ejemplos de ellos. No es solamente ir a la marca, decir tengo este problema o quiero lanzar un producto, etcétera, etcétera, y en base a eso pues hacer alguna encuesta o salir a la calle a preguntarle qué opinas de esto, qué opinas de este nuevo producto, de esto o del otro, sino es ir más allá, ¿no? Ella, por ejemplo, un ejemplo muy, muy interesante que plantea es igual en el sector inmobiliario. Es un proyecto en Arequipa en el cual pues las personas buscan tener esta sensación de condominio, de tener tu casa propia, etcétera, etcétera. Pero finalmente pues el éxito pasa por darse cuenta de los detalles. Estos detalles que muchas veces, pues, desde Lima, desde donde se pueden diseñar algunos proyectos inmobiliarios, no se notan. Y es ahí donde la chamba fuerte del insider es ir hacia el campo, ir visitar a las personas, inclusive pues si yo voy a comprar una casa o voy a adquirir algún bien, pues necesito conocer, ¿no? Entonces te das cuenta qué es lo que las personas aprecian en realidad, más allá de la compra, si es caro o barato, más allá de eso, qué es lo que las personas aprecian sobre algún producto o bien que ellos piensan adquirir, ¿no? Y en el caso de Arequipa, por ejemplo, algo particular es el sillar. Quien no ha ido pues a Arequipa y ha visitado muchos de los monumentos históricos que ellos tienen, allá están en base y la materia prima es el sillar. Y el sillar pues más que solamente ser un aditivo a toda su infraestructura, tiene un significado intrínseco, ¿no? Y ese es el insight necesario para el éxito de este proyecto, como bien lo menciona y hace esta acotación Cristina, ¿no? Este sillar puede ser el éxito del proyecto o puede ser pues el fracaso del proyecto, ¿no? Y como bien lo mencionaba, en el proyecto piloto, ¿no? En el proyecto piloto, desatinadamente, pues, el arquitecto usó el sillar en el baño, ¿no? Y eso hace, pues, que las personas tengan una desazón negativa hacia el proyecto, debida cuenta, pues, que esta sensación, este insight, este descubrir que el sillar, pues, es la identidad del arequipeño y utilizarlo, pues, en un sitio que no correspondería para la visión de ellos, hace que no tenga una cierta reticencia hacia el éxito de este tipo de proyectos. Entonces, conocer eso, saber eso, o cuando ya te encuentras en problemas, pues, por ejemplo, empresas como la de Cristina pueden ayudar muchísimo a resolver fácilmente y ágilmente este tipo de problemas, ¿no? Entonces ahí, pues, nos podría quizás comentar, Miguel, ¿no?
¿Qué problemas se han suscitado que al momento de lanzar algún producto en tu experiencia, Miguel, y que realmente pues conociendo la experiencia o estas conversaciones que a veces tenemos pues con los clientes de a pie, permiten solucionar fácilmente y estratégicamente el éxito de algún lanzamiento de algún producto o servicio desde tu óptica? Sí, bueno, antes de responderte, me gustaría comentar un poco la apreciación que nos da en el chat Nexar, ¿no? Nexar nos dice de que, bueno, él no ha leído el libro, pero le parece interesante por lo expuesto hasta el momento, acerca de la estrategia bueno, bonito y carito, que plantea la diferenciación, dice básicamente cómo podemos abordarlo desde la perspectiva de este libro. ¿Es posible asociar esto con el insight mencionado? ¿Cómo lo ves? ¿Qué nos dice el libro, Paul, en relación a este cuestionamiento de Nexar? Sí, efectivamente, muchas veces pues cuando uno plantea la creación, el diseño de algún producto o servicio, siempre te quedas en esta etapa, ¿no? En el precio es caro, no es caro, pero la idea y el éxito y la estrategia, sobre todo, pues, que plantean los marqueteros, los que conocen finalmente cómo estructurar el éxito de un producto, pues te mencionan que tú tienes que salir de ese lado, ¿no? El precio debe ser la última variable que se debe negociar en el momento transaccional de un producto o servicio. Cuando tú conoces realmente cuál es la necesidad o la oportunidad pues que tú tienes de venta hacia cierto público objetivo, te vas a dar cuenta en realidad que el precio no es la variable definitoria, no es la variable decisoria, pues al final, te pongo un ejemplo, ¿no? En el caso de, por ejemplo, un curso virtual, ¿no? Ahora, bajo la tendencia pues que estamos, se han disparado la oferta de cursos virtuales, de webinars, de muchísima oferta pues de educación a distancia, que en un escenario pues normal no era así, ¿no? Siempre preferíamos, ahora no se sabe, bajo una post-cuarentena, pues cuál sean las tendencias y sería interesante también conocerlas, pero siempre pues hemos tenido la tendencia y el insight de que tener un curso presencial te da mucho más valor que tener un curso a distancia o virtual, como se llama, ¿no? Pero finalmente, si te das cuenta, y tú ya no te pones en el lado del comprador del curso, sino te pones en el lado del ponente, del profesor, del instructor, te das cuenta que el esfuerzo es incluso mayor que pues, el estar en un curso presencial, ¿no? Entonces, muchas veces, pues, te das cuenta que si tú demuestras que tu valor es el mismo, incluso mayor, porque estás dándole más tiempo incluso a la dedicación pues del curso, del taller, la ponencia que tú brindes, y no, dejas de lado esta palabra que muchas veces lo utilizamos, el webinar, conferencia virtual o de manera virtual, la quitas de tu propuesta de valor y solo la dejas pues curso que te va a permitir solucionar el problema A, B, C y D, vas a darte cuenta que finalmente ese valor que el cliente percibe es mucho mayor que finalmente si tú le dices pues que es un curso, un webinar virtual, etcétera, etcétera. Esto te pongo pues en un marco del cual tú tienes que primero conocer muy bien tu producto, muy bien el valor que tiene tu producto, para que finalmente tú en base a eso puedas diferenciarte de la competencia y dejar finalmente pues el bueno, bonito y barato de lado, ¿no? No sé si llegué a responderte, quizás si por ahí tiene otro comentario, mi amigo Nexar, pues encantado de poder absolverlo, ¿no? O si desea puede abrir el micrófono también un poco para hacer que este conversatorio sea más interactivo también con el público, ¿no?
Bueno, Miguel, te planteé una pregunta. Vamos continuando con el webinar, ¿te parece? Sí, claro, tu pregunta era cuáles son los problemas que han surgido, Bueno, me dijiste, cuando se da el lanzamiento de un producto o servicio, ¿no? claro, claro. ¿Y cómo lo han solucionado, no? Que eso es lo más interesante. Sí, bueno, en realidad lo que me ha pasado es de que muchas veces pues tenemos la idea de que ese producto, ese nuevo lanzamiento va acorde a lo planeado, ¿no? Acorde a la expectativa inicial que durante la etapa del diseño, durante la etapa de la planificación del producto, de la campaña, pues espera, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros quisimos pues cubrir una cuota de mercado en el sector tecnológico, lógicamente habíamos lanzado una nueva solución que integraba pues el Internet de las Cosas, que integraba por otro lado la inteligencia artificial. Y sucede de que a veces el producto de por sí funciona bien. El producto técnicamente es muy bueno, ¿no? Sin embargo, lo que sucede también es de que la difusión y el mensaje no llega de forma clara o a veces nosotros no entendemos las necesidades del cliente, el cliente necesita una solución A y nuestra solución es A más B y por lo tanto excede pues muchas veces también al presupuesto o simplemente termina por generar un desgaste en el equipo comercial por tratar de llegar a la cuota, por un poco el presupuesto, ¿no? Justamente también he visto de que pueden haber algunos problemas que giran en torno al diseño del producto, ¿no? Cuando muchas veces pues se trabaja, por ejemplo, brindando soluciones que son a medida, ¿no? Porque hay que un poco mirar definitivamente que existen productos que pueden ser inclusive estándar y que puede cubrir gran público objetivo en el mercado, pero hay otros productos que son hechos a la necesidad y medida de los clientes. Por ejemplo, los productos de consultoría, ¿no? Por ejemplo, los productos que involucran una solución en particular para un cliente en particular. Entonces, aquí en estos casos, lógicamente, pues, pueden ocurrir muchos problemas en el camino, ¿no? Nosotros en alguna oportunidad quisimos montar, pues, una solución de Industria 4.0 para una empresa minera y, lógicamente, era un servicio personalizado, por más de que la tecnología a emplear hubiese sido la misma que empleamos en otra unidad minera o en otra industria, lógicamente las particularidades del negocio y del proceso de los clientes varían. Entonces ahí, lógicamente, entramos justamente en un limbo de poder entender ahora cuál es esa nueva solución que se tiene que adecuar a ese producto. Y a veces ahí lo que sucede es de que no contamos con el personal técnicamente calificado que permita pues levantar nuevamente esa necesidad de los clientes, adecuarlas a la tecnología, porque también pasa que a veces no conocemos bien el producto que vendemos. A veces uno cree ser un buen vendedor y no sabe en realidad cuál es el producto que está vendiendo. Entonces, cuando ya el cliente empieza a cuestionar, a hacer algunas interrogantes que ya van más a detalle a nivel del proceso, por ejemplo, a detalle al nivel de la necesidad per se, justamente ahí surgen estos problemas que muchas veces te puede terminar por caer la venta, ¿no? A veces estos representantes de pre-sales, como se les suele llamar, o de la preventa, pues justamente entran en competencia y a veces se escoge a uno muchas veces porque el otro no conoce bien la solución. A veces uno puede creer que la conoce, sin embargo, cuando la llega a demostrar, pues, y el cliente tiene más necesidades, uno a veces no sabe que su producto también podría haber solucionado esas necesidades y hay un nivel de venta perdida. Entonces, estos problemas que he comentado, pues los he vivido, los he visto también con un equipo comercial que me tocó en algún momento trabajar con ellos, liderarlos en este tipo de soluciones de tecnología, donde muy frecuentemente pues se pierden muchas ventas a nivel técnico, ¿no? Cuando un vendedor no conoce bien la parte técnica de la solución, cuando un cliente desconoce cómo es que se puede alinear a tal sector, entonces es muy importante reforzar ahí los skills en los vendedores, ¿no? Así es, así es. Muchas veces
un buen producto termina en el tacho de basura por ese punto, ¿no? Porque finalmente, pues, el pensamiento estratégico o la recopilación de información, pues, que muchas veces no se conoce o no se ve a simple vista, no se toma en cuenta, ¿no? Esta planificación que uno hace al inicio de un proyecto, de un buen prototipado de proyecto, pues es sumamente necesario. Y actualmente, y como muchos sabemos, pues existen diferentes metodologías para poder prototipar, para poder sacar un release de un proyecto, de un producto, un servicio, etcétera, etcétera, y que definitivamente ayudan muchísimo al poder tangibilizar correctamente las necesidades, ¿no? Por ejemplo, este árbol de poder conocer concretamente, pues, a tu consumidor, a tu cliente final, conociendo los cuatro espectros, pues, de ellos, desde lo que a mí me hace, me impulsa a comprar, de los temores que yo tengo, de lo que yo pienso y de lo que otras personas perciben alrededor del producto, ¿no? Nos pasa muchas veces, pues, que cuando no sabemos qué comprar, vamos a los famosos foros y es ahí donde recogemos ciertos insights de dichos productos para que de alguna manera, pues, terminemos comprando o desechando la idea de comprar. Entonces esto, como ustedes pueden ver, podemos pasar del canal físico, es decir, de poder hacer esta recolección que es muy importante, pero habida cuenta, pues, que ahora no se puede realizar, estamos prácticamente confinados y el único medio de comunicación, el único medio de interacción por el momento, pues, es el canal digital. Tenemos que poder explotarlo finalmente, ¿no? Es muy importante, pues, conocer los insights, las tendencias que se vienen en el momento, pero hay que tener muchísimo cuidado, sobre todo con las fuentes que recopilamos, ¿no? Entonces vamos, pues, al capítulo 4, en el cual se habla de las preguntas clave, ¿no? Del pensamiento estratégico, los insights, los famosos insights del cambio, ¿no? Entonces, cuando ya uno habla de pensamiento, pues, estratégico, no podemos dejar de hablar de pensamiento estratégico si no hablamos de tiempo, ¿no? Es decir, cuando hablamos de estrategia como tal, se va refiriendo, pues, a la habilidad que definitivamente nosotros como personas o como insiders o como líderes de algún proyecto o proceso, pues, necesitamos, y esto necesariamente, mis amigos, y les tengo que comentar, pues, que lo que nos sugiere Cristina, pues, es que lo entrenemos, ¿no? Y finalmente lo vayamos retroalimentando en el tiempo, porque no es lo mismo, pues, pensar lo que antes de la cuarentena pensábamos sobre cierto producto o sobre cierta forma de hacer las cosas que dentro de la cuarentena o quizás post cuarentena, ¿no? Muchas de las cosas que nosotros, pues, asumíamos como ciertas o asumíamos, pues, como una verdad tácita, actualmente se convierten en un insight falso, ¿no? Un insight que no corresponde, pues, con la realidad actual. Entonces, como bien se menciona, tenemos que hablar del correcto timing al momento, pues, de recoger esta información necesaria, ¿no? Y ahí, pues, hace una remembranza muy bonita, Cristina, acerca de su padre, ¿no? El maestro, pues, Oscar Quiñones, un ajedrecista de antaño, profesor de la Pontificia Universidad Católica, en el cual evidentemente, pues, un ajedrecista conoce mucho de estrategia y nos podrá comentar, pues, la magnífica experiencia de Miguel como ajedrecista también. Y si nos citamos, pues, a la RAE, ¿qué es estrategia, no? El arte, pues, de dirigir operaciones militares, un asunto o conjunto de reglas que aseguran una decisión óptima en cada momento, ¿no? Y eso tiene mucho que ver con lo que nosotros tenemos que hacer a partir del inicio de algún proyecto o algún release de algún proceso o producto para que tenga el éxito correspondiente. Muchas veces no reparamos en esta etapa, ¿no? Esta etapa la mantenemos como cierta, ¿no? Es decir, que cuando nosotros estructuramos un producto nos apasionamos muchísimo con el producto, ¿no? Decimos, este producto va a solucionar el problema ABCD. ¿Por qué? Porque me parece que así va a ser. Entonces, cuando no hacemos, pues, recoger cuáles son
los temores o beneficios pues que el cliente no conoce conscientemente, pero inconscientemente pues los tiene situados o también ya interiorizados, es importante que ahí trabajemos muchísimo en eso, ¿no? Y esto es un músculo que se trabaja, como les decía, y vamos a ver que tiene que ver mucho con el tiempo, como les mencionaba, ¿no? ¿Dónde estuvimos ayer? Es decir, conocer, hacer nuestra historia y a partir de la historia empezar a modificar las cosas negativas para poder mejorar en el tiempo, ¿no? En este caso, podemos poner pues casos como Kodak, Lego, Nokia, que en su momento fueron muy revolucionarios en los procesos o productos que ellos lanzaron. Pero finalmente, si tú no haces esta recopilación o no tomas los insights de mercado, finalmente pues estás destinado a quedarte en la historia. Entonces eso tenemos que tener muy en cuenta, ¿no? Y un ejemplo bonito que pone Cristina pues es el caso de Palacio del Hierro en México, ¿no? Que es una empresa que estaba orientada a la moda y que finalmente, pues, ellos tenían, o sea, internamente pensaban, pues, que era una empresa pionera en su sector, que además era una empresa que siempre estaba a la vanguardia, etcétera, etcétera, pero cuando tú ya sales al mercado y a preguntar a los clientes de ellos, pues tenían otro concepto sobre la marca, ¿no? Les parecía una marca muy anticuada, muy tradicional, y esto finalmente repercute en que la competencia va a tomar esa parte de mejora que tu empresa tiene y los hace suyos, ¿no? Finalmente, pues, si por ahí se lanza una marca mucho más orientada a tendencias actuales de mercado, te van a, pues, catalogar de distinta manera. Entonces, tener muchísimo cuidado en ese punto. Y Miguel, quizás tú tienes alguna experiencia pues de esto, ¿no? De lo que comento, de la historia. Las empresas a veces, muchas veces internamente tienen una percepción de su empresa y cuando sales al mercado quizás tienen otra, ¿no? ¿Qué puedes opinar al respecto? No, definitivamente, pues, ¿no? El tema de la reputación corporativa también juega un factor importante en esto, ¿no? Hay veces de que dentro de la cultura corporativa, pues, incluso un mismo colaborador piensa de que se está alineado con ellos, está alineado con los valores y cultura de la organización. Sin embargo, la percepción del público es otra. A veces cuando se baja un mensaje desde la alta dirección, top-down hacia abajo, pues si se dice somos inclusivos o somos bienvenidos todos, somos una empresa que promueve la equidad de género, ¿no? Sin embargo, cuando vas a atenderte de repente o comprar un producto, atenderte a una agencia, pues no se ve ello y se termina generando una mala reputación de cara al cliente final, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado con ello porque el mensaje suena bonito cuando se traduce al interior de la organización, pero lo que se pregona hacia el exterior muchas veces termina siendo totalmente divergente a ese planteamiento inicial, ¿no? Y la estrategia, pues totalmente de acuerdo, ¿no? Creo que todos nosotros en algún momento de nuestra vida y día a día vamos utilizando alguna estrategia. Desde el momento en que salimos de la casa para ir al trabajo, pues a veces se piensa qué ruta tomo para llegar en menos tiempo, por ejemplo, o con qué ropa, con qué vestimenta me voy a ir hoy día. La estrategia, señores, pues hay que tenerlo claro desde una partida de ajedrez hasta cómo llegar a conseguir los objetivos organizacionales. Va a estar presente en el día a día de cada colaborador, de cada profesional, ¿no? Entonces, si bien es cierto, todos los caminos me van a conducir, siempre va a existir algún camino que va a ser el mejor camino. La idea y el desafío para todos nosotros va a ser cómo llegamos a descubrir cuál es ese camino. Así es. Y reconociendo pues esta historia que bien mencionamos, también tenemos que ponernos y situarnos pues en el presente, ¿no? En la situación actual, ¿dónde estamos hoy? ¿Qué es lo que estamos haciendo para mejorar? ¿Qué es lo que la competencia está haciendo en estos momentos? Y sobre todo pues lo bueno que estamos haciendo, evidenciarlo de manera tangible y sobre todo pues que el cliente se dé cuenta de ello, ¿no? Muchas veces conocemos empresas que hacen bien las cosas, están bien organizadas, pero muchas veces no lo muestran o no hacen pues una buena estrategia de medios para poder comunicar lo bien que están haciendo y finalmente pues solamente quedan en buenos esfuerzos, ¿no? Y lo que ayuda muchísimo como ejercicio
es desapasionarse, ¿no? Es un muy buen ejercicio para poder reconocer cuál es el punto de partida en el cual está tu marca. Si tú te das cuenta, pues, que tu marca necesita o tiene ciertas falencias, o es un líder de mercado, pero eso no significa, pues, que tú vayas a la vanguardia, ¿no? Quizás por ahí empiecen a aparecer ciertos outsiders que cambien el concepto como tradicionalmente conocíamos, ¿no? Y yo personalmente pues trabajo en un sector de energía, el cual ciertamente se ha transformado muchísimo, ¿no? Conocemos que antes pues era un negocio netamente técnico. Las personas que conocían muchísimo del negocio a nivel técnico eran las personas mejor posicionadas en las empresas de energía. Pero ahora el poder conocer los insights de mercado, a dónde van las tendencias de mercado también, suma muchísimo para tener éxito a nivel pues de este sector en particular. Y ahí yo les puedo pues poner este ejemplo muy interesante, ¿no? Que me gustaría quizás ahí un comentario de Miguel, ¿no? En el caso de Alicorp, ¿no? Esta marca emblemática, como todos lo conocemos, de antaño, la marca negrita, que se ha escuchado mucho y no sabemos pues si en realidad se ha hecho un estudio profundo y en verdad pues quizás sí, quizás no, y veamos pues cuáles son los insights. Finalmente, por ahí yo conversé con algunos amigos en el cual me mencionaban pues su extrañeza, ¿no? Finalmente nadie conscientemente, eso también hay que tenerlo en cuenta, pues asociaba esto con una marca o un sentimiento discriminatorio, ¿no? Finalmente, como podemos ver, pues también tenemos que ser conscientes de que nuestro color de piel, nuestra diversidad, nuestro origen, también nos da cierta personalidad y eso no deberíamos perderlo a lo largo del tiempo, o quizás sí, no sé. ¿Qué opinas, Miguel? No, totalmente de acuerdo, ¿no? Yo creo que a ese nivel, pues, y justamente viendo la coyuntura internacional, viendo, por ejemplo, este acto discriminatorio que sucedió con George Floyd en Estados Unidos, las protestas que se originaron en Francia, ¿no? Entonces, no fue un buen momento. Creo que la estrategia de Alicor en realidad entendemos de que lógicamente no es discriminatoria, detrás de eso tiene que haber un sustento, pero se da en un mal momento, ¿no? En un clímax donde las personas hoy en día y el mundo empresarial pues están apostando por ser más inclusivos, por apostar justamente en la equidad, la no discriminación, ¿no? Entonces, vamos a ver qué resultados le da. Es una marca tradicional que todo peruano, quien no ha consumido una mazamorra negrita, pues lógicamente nos sentimos identificados. En algún momento de alguna etapa de nuestra vida, inclusive yo recuerdo mucho cuando de niño pues comía mi mazamorra y se me quedó grabado la marca negrita, quizás últimamente ya no, pero igual cada peruano se siente identificado, ¿no? Así como nos sentimos identificados con el ceviche, con el ají de gallina, con el lomo saltado, pues también con las marcas comerciales, con esta marca de negrita que fue tomado por muchas personas por un acto no muy bueno, ¿no? Un acto que va en contra del color de la piel. Debemos entender de que como cultura también somos un país totalmente diversificado, ¿no? Tenemos tres zonas geográficas totalmente marcadas, tenemos distintas culturas, distintas formas también de percibir el producto como tal. Si vas al norte, lógicamente la percepción de aquellos productos que te generen y vayan alineados con tus costumbres van a ser totalmente distintas a las del sur. Si vas a la selva igual, ¿no? Entonces, hay que saber entender de que a nuestro país hoy en día también le falta cierta dosis pues, de inclusión, ¿no? Muchas veces hemos visto actos discriminatorios, inclusive en plena etapa de cuarentena, y lamentablemente un país diverso siempre va a tener estos problemas culturales, estos problemas de arraigo, estos problemas discriminatorios. Está en nosotros, creo yo, el poder ser más inclusivos, ¿no? El poder entender de que todos aquí venimos de una gran familia llamada Perú. A veces a las personas nos cuesta mucho entender y aceptar esto, pero creo yo de que para hacer patria y ser un gran país llamado Perú debemos empezar por entender que somos un país cultural, que somos un país variado, en realidad a nivel social, a nivel
a nivel de las costumbres que existen. Somos un país rico en realidad en muchos aspectos, ¿no? No solamente geográficos, culturales, sociales. Tenemos muchos recursos para ser hoy en día una potencia mundial, pero a veces la desunión entre peruanos y estas divergencias a nivel discriminatorio por algún tema de color de piel, de sexo, de ideología de género, nos hacen pues que seamos un país cada vez más desunido. Entonces, siempre hay que entender ello y los invito pues también a todos los presentes a que empecemos a interiorizar ese concepto, ¿no? Porque ser peruanos va más allá de llevar puesta la blanquirroja en el pecho, lógicamente, ¿no? Así es, así es. Y eso pues me da pie para también decirte pues a dónde creeremos y a dónde podemos llegar mañana, ¿no? La oportunidad en el insight es clave. Y es bien cierto pues lo que dices, ¿no? Muchas veces el subirse al coche de las tendencias de consumo se nota y se parece pues que es un aprovechamiento de la coyuntura, ¿no? Esperemos pues que no haya sido esa la intención de los amigos de Alicor en función pues a este cambio que tiene ciertas pues discrepancias, ciertos comentarios positivos y negativos según la óptica que uno lo quiera ver, ¿no? Entonces, pues seguir la tendencia, pero evidentemente no subirse a la tendencia simplemente por el hecho de que eso es lo que se está hablando, ¿no? A veces pasa, pues, y lo vemos muchísimo en el sector en el que yo laboro, pues ahora todos se creen eco-friendly, todos se creen, pues, pet-friendly, etcétera, 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 ¿no? Y esas tendencias muchas veces se nota que las empresas, pues, están haciendo un abusivo uso de dichas tendencias, lo cual pues finalmente ven y caen en falta pues de transparencia con el cliente, que finalmente ya tenemos pues clientes muy inteligentes, ¿no? Tenemos clientes sumamente informados y eso pues permite también que estas pues estrategias de marketing que finalmente se utilizan no tengan pues la relevancia que ellos quisiesen, ¿no? Finalmente la idea de esto y la idea de hacer negocios siempre tiene que tener un fin positivo, un fin de hacer negocios, de hacer dinero, evidentemente, pero también pues de contribuir, de poder impactar positivamente en el sector, en las personas, en mi target objetivo, de tal manera pues que se cierre el círculo virtuoso en función de tener marcas, tener empresas, tener comunidades que sumen hacia una estrategia de cambio positivo. Entonces, pues ya fuimos caminando por esta senda de los capítulos de la parte uno pues del libro. Este libro evidentemente tiene 324 páginas, es un libro relativamente extenso, pero muy fácil en realidad de leerlo. Los invito a todos a leerlo, muy didáctico, tiene muchas experiencias pues que a lo largo de Consumer Trust han ido recopilando y eso nos da también a nosotros ciertos insights y nos incentiva a seguir pues en este camino de ser insiders de nuestros propios negocios, inclusive de nuestra propia vida, ¿no? Entonces vamos al capítulo 5, ya para ir culminando esta ponencia, este segmento pues que hoy inauguramos de conversatorios, de libros que en End2End los recomendamos y vamos a hablar en esta parte pues de la mente estratégica, ¿no? El cambio del mindset como herramienta pues de transformación cultural. Y eso es importantísimo cuando pues se revela que hoy se habla muchísimo de innovación, ¿no? ¿Quién no ha escuchado esta palabra tan utilizada y tan manipulada en estos momentos, ¿no? Yo soy innovador, mi empresa es innovadora. Otra palabra también pues que se hace un uso excesivo es el emprendimiento, ¿no? Inclusive pues hay palabras acuñadas ya, intraemprendimiento, etcétera, 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 ¿no? O la palabra también muy conocida, la disrupción. Estoy en un mercado disruptivo, mi empresa es disruptivo, mentalidad disruptiva, etcétera, etcétera, ¿no? Que finalmente muchas veces suena en cliché. Entonces acá lo que tenemos que ver en línea general, pues con tener una mente estratégica, es no solamente quedarnos en un cambio de mindset de manera teórica, ¿no? Es decir, la idea y
y la efectividad, pues, de lo que nos plantea Cristina Quiñones en su libro Estrategias con Calle, es que si tú no pones en práctica estos insights, el poder reconocer, el poder tú estimular este músculo de búsqueda y observación continua y constante en tu mercado, sobre todo, pues, finalmente queda solamente como una muy buena intención y nada más. Entonces tenemos que tenerlo eso muy en cuenta, ¿no? Porque el valor en realidad subyace en cómo tú generas valor a una organización o a tu propia organización, según sea el caso, ¿no? Y es ahí donde radica el valor de los insights para revelar la senda, pues, que genera verdaderos cambios y logran los ansiados resultados que las compañías, pues, están buscando, ¿no? Entonces, pues, Miguel, desde tu perspectiva, ¿cómo podemos hacer para involucrar más a los trabajadores y líderes para incrementar el compromiso en el equipo, ¿no? Habida cuenta, pues, que lo que necesitamos en este punto en específico es un cambio de mindset general hacia una transformación cultural. Sí, bueno, el tema del involucramiento del equipo es un tema, parece simple, pero en realidad es complejo, ¿no? Eh, ¿Cómo nosotros podemos llegar a canalizar, a transmitir el mensaje en el equipo para mantener siempre con la motivación, con el entusiasmo que todo el equipo debería tener para conseguir objetivos? En realidad es un poco complejo, según mi experiencia, pues liderando personas y estando al frente también muchas veces formando equipos o siendo parte de uno, pues esto es como tener contento a tu pareja todos los días, ¿no? Es un poco, suena a veces hasta muy ideal poder creer que todos nuestros trabajadores van a estar contentos todos los días de la vida. No, no es así. Definitivamente, muchas veces creo de que eh, en estos equipos multiculturales, en estos equipos totalmente mixtos que ya estamos pues abordando en las organizaciones, se ha cambiado mucho el tema de cambiar la mentalidad, se ha abordado mucho también el tema de incluir en el equipo distintos perfiles, ¿no? Pero la motivación a veces es intrínseca al puesto en el que uno está. Muchas veces hay personas que se motivan, por ejemplo, con el tema salarial, con los bonos de desempeño en las organizaciones, ¿no? Que si conseguimos tal resultado, te vas a hacer, te voy a dar este bono de desempeño. Que si conseguimos tal target, vamos a poder premiar a todos. A veces se tiene que, cuando se diseña en realidad estos beneficios, estos reconocimientos en el equipo, tenemos que tener cuidado muchas veces sobre cuál es el equipo en el cual se está trabajando. No es lo mismo, pues, liderar un equipo de producción de planta y compararlo con un equipo gerencial, ¿no? A veces, cuando a un equipo gerencial se le entrega un reconocimiento que forma parte de la motivación y se le da, por ejemplo, una diploma, es muy bienvenido por ellos, pero cuando vamos a planta y le damos una diploma al operario, pues la cosa es totalmente nefasta, ¿no? El operario lógicamente no le interesa tanto la diploma, a un operario le va a interesar más una cantidad monetaria en físico, ¿no? Entonces, hay que saber diseñar desde la perspectiva del capital humano cómo podemos hacer y qué planes de motivación tenemos para nuestro personal. Hay otros colaboradores que van a preferir, por ejemplo, llevar algunos cursos y se van a motivar con eso. Que si hago bien mi trabajo, ok, la empresa te va a premiar matriculándote en tal curso o te va a subvencionar con cierto porcentaje. En realidad, debemos entender cuál es el perfil de las personas que tenemos en el equipo. Y ahí entra una variable muy importante que es la analítica de recursos humanos. Justamente en algún webinar que tuve la posibilidad de dar, hablé mucho de la analítica, de cuál era la bondad del analítico hoy en día de recursos humanos, cuál es la importancia de poder entender a qué tipo de gente me estoy dirigiendo en la organización. Si bien es cierto, todos sabemos que la esencia de la empresa va a radicar en el cliente final, pero no puedo llegar a ese cliente final sin antes tener un universo intrínseco de clientes internos satisfechos para poder justamente ser más productivo, generar valor en el mercado, generar más market share, mayor rentabilidad al accionista. Entonces, acá hay que, si te das cuenta, vamos armando un poco el rompecabezas y vamos metiendo temas que adquieren cierta relevancia porque la motivación
es un tema transversal en realidad a todas las variables dentro de una organización, pero ¿cómo motivamos a los trabajadores? Esa es la gran pregunta que tenemos que llegar a responder. ¿Cómo te motivas tú, por ejemplo, en tu trabajo? ¿Cómo me motivo yo? ¿Cómo se motiva Nexar? ¿Cómo se motiva Tania? La motivación de Tania pues va a ser totalmente distinta a tu motivación y lógicamente totalmente distinta a la mía. Entonces, poder llegar a entender los perfiles y las motivaciones de los colaboradores, hay que saber hacer una analítica de recursos humanos, que es un concepto en realidad nuevo hoy en día. Hace 5 años no hablábamos de eso, hace 3 años tampoco. Hoy en día las empresas están recién entendiendo y adquiriendo cierto valor de que existe pues la analítica no solamente de las áreas que forman parte de la cadena de valor de la empresa, sino de aquellas áreas que brindan el soporte también, como es el área de capital humano, ¿no? Es así, correcto. Concuerdo totalmente contigo, Miguel, y en verdad, pues es ahí donde radica el valor de los insights, ¿no? El poder revelar cuál es esa senda donde generan pues los verdaderos cambios y lograr pues los ansiados resultados, como bien los mencionaba anteriormente. Y es acá, y acá en este punto, en el capítulo 5, pues donde ya se hace una llamada inicial pues a la acción, ¿no? El poder salir a la calle. Bueno, en esta época es un poco complicado, pero el poder conocer a tu equipo, ¿no? Qué difícil muchas veces resulta conocer a tu equipo. Y a veces, pues, uno como líder piensa pues que solamente pues el saber cómo va su trabajo, qué es lo que le afecta a su trabajo, netamente lo manejas en un nivel estrictamente laboral y te pierdes lo más rico, que es pues las capacidades adicionales que muchas veces no reconocemos y no valoramos de nuestro personal o de nuestro equipo de trabajo, ¿no? Y esto se gana, y es una recomendación pues que Cristina también nos brinda y que yo también me sumo a esa recomendación, pues es que a tu equipo lo lleves a un ámbito extra laboral, es decir, pues donde te permita estrechar lazos de confianza, ¿no? Evidentemente, pues siempre cuidando las maneras, las formas, etcétera, etcétera, pero es ahí donde nace y donde se da el punto mágico, donde resultan los insights de una mente estratégica, ¿no? Este punto es necesario y fundamental para que tu equipo se motive, por un lado, el decir, pues, a mí le importo a la organización, le importo a mi líder, y de esa manera, pues, yo no solamente busco conocer o hacer bien mi trabajo, sino involucrarme y de esa manera, pues, ser un partícipe, ser un insider que también le permita a la empresa y organización tener posibilidades de reconocimiento, porque ¿quién conoce mejor, pues, el trabajo o los problemas cotidianos que tu operario? ¿Quién conoce mejor, pues, los problemas de la organización que el mensajero en muchos casos, ¿no? Eso es una anécdota muy curiosa. En algunos casos, pues, el mensajero es una persona clave de la organización porque finalmente es la persona que conoce todos los stakeholders de la organización. Entonces, ellos son los que finalmente en conversaciones, pues, de pasillo, te enteras de muchas cosas, ¿no? Y estos insights recogidos por inclusive pues el mensajero suma muchísimo a capitalizar estos insights, ¿no? Entonces, algunas herramientas que nos permite, nos brinda, pues Cristina, es herramientas como los workshops, los brainstorming. Yo también me podría unar ahí a recomendar pues unos after office, ¿no? En esta época de confinamiento, de trabajo remoto, pues, ¿por qué no hacer un after office virtual? Que finalmente también permita no hablar de trabajo, sino sacar todo el aspecto laboral y llevarlo pues a un ámbito más informal, cuidando, como les menciono, pues las partes, las formas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, con eso acabamos el capítulo 5 y ya para dar conclusiones y algunas recomendaciones y también pues llamar a la acción, como les menciono a lo largo de la charla, poder invitarlos a que conozcan este libro. Esperamos muy pronto tener como invitada especial pues a Cristina Quiñones, quien seguramente va a estar encantadísima de poder brindarnos un webinar para todos nosotros y poder conocer más acerca de su libro, ¿no? De cuál puede ser, son estas motivaciones y a lo largo de la experiencia que ella ha tenido, ha podido recoger y sobre todo, y lo que nos interesa a todos nosotros, pues es cómo capitalizas
cómo involucras y capitalizas finalmente estas tendencias, insights de mercado. Entonces, finalmente, ya pues para dar por culminado la sesión, la jornada de hoy, pues les digo que lo más importante del capítulo 6 son las tensiones culturales como fuentes de insights, ¿no? ¿Qué significa eso? Las tensiones culturales ayudan muchísimo, muchísimo en realidad, pues a revelar las motivaciones, miedos, angustias de la comunidad, de las personas, de tus consumidores, de tus stakeholders, etcétera, etcétera, ¿no? Por poner ejemplos, ¿no? Siempre el buscar estas tensiones, es decir, el bueno contra el malo, el negro contra el blanco, etcétera, cosas contrapuestas permiten generar estas tensiones que finalmente el subconsciente se siente atemorizado por esta revelación y finalmente pues da muchas respuestas a preguntas que finalmente en un escenario normal sin ninguna atención pues sería muy difícil de revelarlo, ¿no? Ejemplos como por ejemplo la paciencia versus la inmediatez, ¿no? Muchas empresas pues nos hemos quedado con esta idea de que el cliente lo quiere para ayer, pero hay empresas que desafían eso, ¿no? Como por ejemplo, pues el tema de los viajes, ¿no? Viajes para desconectarte, viajes a la selva, por ejemplo, donde tú te puedes, pues no tienes internet, no tienes wifi, no tienes celular, etcétera, etcétera, que te permite tomar un respiro, ¿no? O marcas como Nescafé, donde pues te incita, te llama a la acción de que si necesitas una pausa, tómate un Nescafé, por ejemplo, o en el caso de Rimac, todo va a estar bien. Entonces, ellos te invitan a poder contraponerte a la tendencia de mercado e ir contra esta tendencia y buscar el slow living, ¿no? Que muchas empresas, pues, o muchas marcas lo están capitalizando muy, muy, muy bien. Otro es el tema de la independencia versus la dependencia, ¿no? Actualmente, pues, las personas, los millennials, etcétera, etcétera, están buscando esta independencia ansiada, ¿no? Y muchos casos, si lo evidenciamos día a día, son las startups, ¿no? O la rigidez versus la flexibilidad. Y acá ejemplos como Sodimac, Ripley y Banvip, en el cual se vuelven, como les decía, pues pet friendly, ¿no? Apostando por una estrategia de buena onda, el poder permitir pues en sus establecimientos, el poder tener a tus mascotas, etcétera, etcétera, de tal manera pues que de esa manera y buscando que el cliente de a pie haya buscado esa necesidad y que nunca la ha encontrado, pues algunas empresas la puedan capitalizar. O este tema de masividad versus personalización, ¿no? Hay empresas que buscan el trabajar por volumen y otras empresas que buscan diferenciarse del resto netamente en personalizar su marca, etcétera, etcétera, ¿no? Y como regalo final, pues, de parte de Cristina, nos brinda un artículo hace un resumen muy, muy atinado acerca, este artículo es de Sadney y Khosla, con algunas técnicas para encontrar los insights, ¿no? Un punto de partida, las anomalías. Todo aquello que el consumidor hace mal o que no puede hacer eficientemente es una fuente de inspiración, mis amigos. Otro son los trends, estas tendencias de mercado, pero como bien les mencionamos, pues tener mucho, mucho, mucho cuidado con el timing. Otro es las frustraciones. Cuando un servicio o producto no está hecho o pensado pues a la medida de cierto público target, se nota y se evidencia. Y esta tensión finalmente pues la pueden capitalizar tu competencia incluso. Y otro pues, y finalmente ya para concluir, los supuestos, ¿no? A veces pues cuando nos ponemos a hacer brainstorming con nuestro equipo, salen ciertos supuestos que finalmente tienen que ser validados rápidamente por el equipo comercial o por el equipo de marketing, ¿no? Como pueden ver, pues hemos dado hemos recorrido interesantemente el libro de Cristina Quiñones, a quien le agradecemos desde End2End Escuela de Negocios por bueno, por escribir primeramente pues el libro y sobre todo permitirnos a nosotros poder comentar, hacer un conversatorio, siempre pues con el ánimo de poder seguir difundiendo conocimiento y sobre todo el permitirnos a nosotros pues tener una educación colaborativa, ¿no? Finalmente, quien ayuda, quien educa, aprende dos veces y eso siempre debemos tenerlo como filosofía
para nuestra vida. Muchísimas gracias, mis amigos, gracias por su amable atención. Quedo a disposición de ustedes para, en caso tengan alguna pregunta. Muy bien. Gracias. Creo que ya para qué leer el libro si lo ha resumido tan claramente, ¿no? Bueno, los invitamos pues en nombre de la Escuela de Negocios Digital. El día de mañana tenemos un estreno del Café Empresarial en vivo en YouTube. Así que ya vamos a estar anunciando en las redes, en todos los canales, no se lo pierdan. El día viernes tenemos una ponencia de la aplicación de la programación lineal al portafolio de proyectos. Y el día sábado tenemos una ponencia que va a estar a cargo de 2 expertos economistas de Mapfre que nos van a hablar un poco de los fondos de inversión, un poco de cómo poder maximizar nuestro dinero de cara a una jubilación, etcétera, etcétera. Así que tenemos una agenda bastante nutrida, no se lo pierdan. Síganos, no se olviden de seguirnos, estamos en LinkedIn, en Facebook. Y bueno, ya damos por culminado agradeciendo pues su gentil asistencia. En nombre de End2End, pues los invitamos a seguirnos en la programación. Vamos a tener invitados internacionales y también nacionales, así que estén atentos. Muchas gracias a todos y muy buenas noches. Será hasta otra ocasión. Hasta luego. Muchas gracias.